conocer las inquietudes del campo y que de esta forma se las transmitamos a la gente que hoy nos está visitando. Candidato a diputado nacional por la UCR, lista 3, a la diputada nacional Patricia de Ferrari, a Héctor Luna, ex legislador provincial, al señor Javier Represa, a Ariel Grich, el ex intendente de Chubut, Luis Poloni. Antes que nada, muchísimas gracias por asistir. Esperemos que se arme el debate, que es el objetivo de esto. Y le paso la palabra al candidato Gerardo Bello. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas noches a todos. La verdad que les quiero agradecer que se hayan tomado este tiempo para escuchar el pensamiento y el posicionamiento de alguien que viene de un pueblo más pequeño que ustedes. Yo hace más de 10 años que soy intendente de La Cautiva, un pueblo de poco más de 1.500 habitantes. Bueno, ahí no sé cómo. No te acerques el micrófono tan cerca. Que no se acerque el micrófono. Un pueblo de... ¿Ahí se escucha mejor? Sí. Un pueblo de poco más de 1.500 habitantes, enraizado en el corazón del sur, una zona tradicionalmente agrícola ganadera, hoy advenida a una zona sojera que realmente maneja la economía, la base de nuestra región. Yo les quiero decir, antes de empezar a hablar puntualmente del tema del campo, quiero con mucho respeto hacer una explicación de cómo llegamos desde nuestro partido político hoy a participar de una elección que desde lo personal, como dirigente de un partido político, pero fundamentalmente como padre, digo que tiene y adquiere una característica muy particular. ¿Y en qué trato de fundamentar eso? Para después llegar al final, sí, a cuál es el pensamiento que tiene mi partido por el campo, para darle también el sustento político y la importancia que tiene esta elección del 28 de octubre. Lo fundamento fundamentalmente en el hecho de que en el Congreso Nacional, en los 2 años que vienen, comienzan a definirse cuestiones que tienen que ver con la Argentina que queremos en la próxima década. No es una elección más, es una elección que en el orden nacional, porque la Constitución así lo dice, hay un cambio de ciclo en quienes vienen gobernando la Argentina desde hace poco más de una década. Y en el orden provincial, también de acuerdo al análisis que se hace de la elección de agosto, comienza a percibirse que en Córdoba hay algunas cosas que la ciudadanía, y sobre todo en el sur, comienza a ver como con necesidad de cambio. Y cuando yo les pido hacer ese pequeño análisis electoral para llegar después sí a lo que tiene que ver con nuestra economía, van a ver que en el final todo tiene una relación lógica. En esta elección de agosto, donde vimos a través de los distintos medios, en las rutas, en los pueblos, una enorme distribución de recursos públicos destinados a la propaganda y a la publicidad política, el oficialismo Unión por Córdoba, donde había ganado por el 54% de los votos hace poco más de 2 años, en esta oportunidad sacó el 23% de los votos. Primer análisis, primera lectura, digo, algunas cosas comienzan a cambiar en Córdoba después de 14 años de gobierno. Y la verdad es que a mí, aparte de trabajar en mi pueblo y de ser docente en mi pueblo, me gusta también analizar estos fenómenos sociales, porque me parece que son los que marcan en gran medida nuestra vida cotidiana. Y lo trato de relacionar. Me parece importante hacer algunas reflexiones. Primero, que tengo el gusto de haber acompañado y haber sido parte de la dirigencia que conozco a la Primera del Sur, y acá estamos, algunos nos toca un paso más adelante, un paso menos, pero estamos los mismos. Falta General Roca, pero tanto esa de Leonardo Benedetto Cuarto y yo desde Provincia de Peña hemos trabajado desde hace varios años para que la Secretaría de Sur tuviera una voz diferente y diferenciada a la
y es el acompañamiento que nos hace Miguel Ángel Chicharra Varela, que después de las internas se niega totalmente a la campaña, acompaña sin ningún tipo de actividades, y eso realmente es algo que nos hace sentir orgullosos como radicales y orgullosos como militantes y dirigentes del sur. Y también ver la esperanza que asoma en dirigentes como Fabricio, que es comensal, que está levantando el comité en Alejandro Roca, donde hay dirigentes del FUNE, de parte del kirchnerismo. Entonces uno se va sintiendo cada vez como más confiada en el radicalismo, en su esfuerzo, en su diligencia comprometida, en todo lo que le tengo que estar, va a seguir avanzando y va a seguir generando alternativas para que la democracia que nos toca vivir, pero sobre todo para que la república la podamos apuntalar, fortalecer y llevar adelante, porque sigue siendo, a 30 años de la recuperación de la democracia, la gran falencia que tenemos. Dicho esto de términos de diligencia política, decirles que efectivamente el Congreso Nacional, después del 54% del 2011, ha sido difícil la convivencia política. Pero no solamente la convivencia por el 54% y por la manera de ser de los kirchneristas que no aceptan ninguna otra postura, ningún otro tema más que la visión propia. Es cierto que somos una escribanía, que hacemos nada más que lo que la presidenta elija, porque fueron en los cajones un montón de proyectos presentados, inclusive por los mismos kirchneristas, que no son tratados y que indican más a la orden. Eso pasó con la ley de trata, que la había estado parlamentario, y como fue un escándalo de la sociedad, lo volvieron a sacar y lo aprobaron y se lo adjudicaron como un gran mérito cuando lo habían cajoneado y había perdido el estado parlamentario. Lo mismo pasó con la ley de fertilización asistida. Uno ve permanentemente esos manejos que cuando la calle, la gente, los ciudadanos bailan, echan mano y son los primeros cruzados, se presentan como los primeros cruzados de nuestra tierra. Aún así, el problema no lo tiene el kirchnerismo, tampoco lo tiene el peronismo, aún cuando han trabajado denodadamente para la relación institucional que tenemos en el país. Y en realidad hay prácticas que las hemos convalidado por el voto y que tienen que ver con esto de estar más cerca del que tiene el poder y estar más cerca del que dispone de la caja. Entonces ustedes como ciudadanos van a tener un gran tironeo en la próxima elección. Por un lado van a tironear el maltrato, el destrato y la provocación permanente que hace el gobierno nacional de los productores agropecuarios, pero evidentemente están en una localidad que tiene beneficio de la caja kirchnerista. Entonces eso pesa a la hora de decir somos o no somos privilegiados. El tema de ser privilegiado de un sistema que no tiene manera de repararse es aplicar la frase media corta o de repetir un santo para que sea o sea, que acá puedan tener ventaja, alguien de los alrededores va a pagar impuestos y no va a tener que recuperar. A mí me parece importante contarles algunas cosas que han pasado en el Congreso. Es cierto que todas las comisiones relacionadas al sector agropecuario han tenido la ley, inclusive sesionar a las comisiones en pasillos, ni siquiera dejar una comisión para que puedan sesionar, sobre todo cuando reciben a las entidades del sector agropecuario. Yo no pertenezco a la Comisión de Agricultura, sí a la de Economía y Desarrollo Regional, y me consta que se han pasado un año y medio reuniéndose diciendo fin a la crisis, porque para ellos mandar a la que un secretario de Estado o el ministro de la Agricultura a dar explicaciones, primero hay que definir qué es crisis, porque si la crisis es por sector, es por la cuestión de sequía, si es por migración, nunca están de acuerdo qué sería la crisis para colocar a los cuales totalmente lógico en cualquier lugar del mundo, los funcionarios del Poder Ejecutivo no dan explicaciones en el Congreso Nacional. Como comentó Gerardo, efectivamente, la entrega graciosa que hizo la sota de su lista de diputados nacionales les ha permitido comparar a la kirchnerismo
kirchnerismo, todas y cada una de las peores leyes que han sacado por el Congreso. Por tanto el Congreso, la legislatura, el presupuesto, la ley antiterrorista, todas las han conseguido con el límite de votos que se podía tener. Oscilaban de 229, 230, 231. Si Córdoba no le hubiera regalado 4 diputados al kirchnerismo, imagínense que ninguna de esas leyes, que son un insulto a la ciudadanía, a la democracia de la República, hubiera podido salir. Por lo tanto, si fueron parte de una empresa, de una agachada institucional tan fuerte, difícilmente ahora pueda levantar la bandera. Lo que quiere ser Córdoba es ser coherente y consistente con eso. Efectivamente, el problema de los desequilibrios que tenemos a nivel ejecutivo no es porque no se hayan presentado la suficiente cantidad de proyectos que por supuesto no se tratan. El problema son los superpoderes, porque hace 10 años que tenemos la contradicción de que estamos creciendo a tasa china, pero todos los años sistemáticamente entregamos la posibilidad de que la emergencia económica permita ajustar partidas que no pasan por el control de nadie. El fondo Sojero que se creó a manera de apagar un poco el levantamiento del sector agropecuario, de los 24.000 millones que reparten la bancada agrícola soja, solamente se reparten 7.000. Imagínense que con esa plata se podría hacer 8.000 kilómetros de ruta y nosotros no tenemos nada. Cada vez que nos sale el interior a visitar a los ciudadanos, se está jugando la vida y literalmente, lo digo, no es macana. Uno siente que depende de una suerte especial que esa noche pueda llegar a su destino o volver a su casa. Y eso nos pasa absolutamente a todos. Esa redistribución que es totalmente injusta, que le hagan el fondo para pasar a algunas voces de protesta, que efectivamente no tiene su contrapartida ni con la provincia minera ni con la provincia petrolera. Presentaba un proyecto el año pasado que ni siquiera se terminaron a tratar. Nosotros participamos en las obras con las 24 provincias. Las mineras y las provincias petroleras se quedan con sus propias regalías. Además, Córdoba está subrepresentada en el Congreso. Nosotros, si tuviésemos que acatar la Constitución Nacional, tendríamos que tener la misma cantidad de diputados que tiene la capital federal. En vez de ser 18, ser 25. O sea, que la representación de Córdoba hace que cualquier provincia chica tenga mucho más peso porque se necesitan menos electores que lo que necesita un candidato a diputado de Córdoba para no llegar. Ese desequilibrio se nota en el Congreso, sobre todo la manera en que el Congreso funciona cuando le faltan votos y necesitan salir a buscar. Siempre están a disposición los diputados de las provincias más chicas que han tenido menos votos para llegar y que están ahí a la espera del mejor negocio político, medido, chiquito, entre comillas, que se pueda conseguir. La lógica del comportamiento del gobierno es la lógica de un gobierno populista, electoralista, que tiene muy corto plazo en sus miras y que justamente con buena intención o con muy mala intención declara lo que declara y siempre logra los efectos contrarios de lo que dice buscar. Mientras se han cansado de hablar de la soja, han conseguido consagrarlo como monocultivo porque no tiene las mismas inconvenientes para los impuestos que tienen otros granos y otras producciones locales. Todos sabemos que han destruido la región de la carne, todos sabemos la cantidad de campos que se están cerrando y siguen favoreciendo la concentración y las corporaciones que dicen de alguna manera combatir. Esa lógica no se cambia de la noche a la mañana, porque de verdad consiguen tener una legitimidad en las urnas. Y es cuando nos plantean esta trampa de estar cerca del poder para tener beneficio. La verdad es que así como nosotros no nos preguntan cuál es nuestra orientación política a la hora de cobrar los impuestos, tampoco nos deberían preguntar qué orientación política tenemos a la hora de distribuir los ingresos. Entonces, no lo que
eso no se distribuye con visión de futuro, no se distribuye con una visión de mercado, ni de progreso, ni de siquiera de desarrollo. Es a quién le sirve más a la hora de votar con un voto o con un ánimo. Con ese criterio no vamos a salir nunca del ciclo perverso donde cada vez hay menos recursos para repartir y cada vez hay que hacer más muestras de, no sé, de la ganadería, por decirlo de alguna manera, llana, para que nos lleguen los fondos nacionales. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero yo, por ser la responsabilidad que le hice gobernadora, lo tengo muy presente, cuando lanzó la campaña del 2011, ella decía que había que ser el mismo signo político que el gobierno nacional, tanto en la presidencia como en la gobernación, como en el municipio, porque eso iba a garantizar que llegara la muerte. Bueno, se pelearon y ahí estamos todos la castigados. Después de haber compartido una charla con Patricia Ferrari, diputada de la Nación. ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto estar con ustedes, estar acá en Alejandro, compartiendo una charla, un encuentro con correligionarios y con independientes que han venido a escuchar la propuesta del candidato de la UCR, Gerardo Belloc, y bueno, compartir también momentos de actualidad y la información que ellos tenían para traer desde el Congreso. Bueno, hay muchas novedades, además también muchas inquietudes que tienen los vecinos, otra vez si ven hablamos del tema de la hacienda, que por ahí los vecinos tienen una problemática. Bueno, exactamente, la gente que produce en el interior está muy preocupada porque ve que aporta las arcas del Estado y la verdad que no hemos mejorado la infraestructura, no tenemos mejores caminos, no tenemos apoyo ni incentivos para la producción e inclusive hay como muchas trabas para poder vender lo que se produce y sobre todo nos han puesto al interior del interior y el campo como el enemigo hipotético del gobierno que dice que defiende la mesa de los argentinos, de la rapiña de los productores, lo cual es totalmente infundado, entre otras cosas porque lo defiende la mesa de los argentinos y porque el campo no es el enemigo del gobierno, le engorda las arcas y la verdad que recibimos desde el interior muy poco. Hace poquito hemos debatido en la Cámara el presupuesto, y la verdad que el presupuesto es un presupuesto unitario que no genera para las provincias ningún tipo de coparticipación que le dé certeza a los gobernadores de con qué plata van a contar. En cambio, sí se reparte de manera discrecional plata directamente para los municipios. Por ejemplo, ustedes en Alejandro cuentan con un intendente afín al kirchnerismo y tienen obras que en los municipios que no tenemos intendente afín al kirchnerismo no recibimos. Cuando nos cobran impuestos no nos preguntan qué signo político somos para cobrarnos impuestos. Lo lógico es que tengamos obras sin necesidad de que nos pregunten cuál es el signo político que tenemos. En su momento el gobierno nacional tuvo conflicto con el campo y en este caso ¿usted cree que el campo es más perjudicado? Sí, positivamente sí. Primero porque el gobierno es un coleccionador de fracasos en el sentido de que con el campo cada decisión que ha tomado diciendo que iba a hacer lo contrario, el resultado que tuvo fue el que quería evitar. O sea, al no tener incentivos para otras producciones ha terminado consolidando el monocultivo de la soja, al cual decía que querían combatir. Como él es muy fácil cobrar las retenciones a la soja, entonces de hecho le ha puesto retenciones muy altas a otra producción granaria, lo que ha conseguido es que cada vez más productores se vuelquen a la soja en desmedro de otros cultivos. Ha perseguido al campo de tal manera que con el tema de la hacienda hemos perdido 11 o 12 millones de cabezas de ganado, a 1 millón de cabezas por año desde los 10 años que tiene el poder. Eso significa que cada vez hay menos gente en el interior que pueda producir carne con el tiempo que lleva engordar una hacienda, sobre todo para exportación, y después no se puede exportar, después alteran las reglas de juego. Entonces realmente el campo es el gran perjudicado desde lo ideológico, porque se lo ha dividido de la sociedad argentina y además porque es el destinatario, el perjudicado de todas las políticas equivocadas que toma el gobierno nacional. Seguro, y además no solo del campo, sino también del consumidor. Bueno, exactamente, porque los resultados para el consumidor son nefastos. Dijeron que estaban defendiendo la mesa de los argentinos y tenemos un trigo cada vez más caro y una harina que cada vez escasea más y entonces pagamos caro el pan y pagamos caro la carne. La verdad es que no se entiende porque en otras épocas
la división que generaba el peronismo, porque esto ya es una cuestión histórica, era o la alimentación del mercado interno o la exportación. Hoy por hoy lo que nosotros producimos ni siquiera va a la población interna del país, porque la soja que se exporta es soja que se va a países, pero no está compitiendo en la mesa de los argentinos. Así que realmente combatir como se ha combatido al campo es de una necedad increíble, porque no ha mejorado la alimentación, no ha mejorado los precios, no ha generado sino concentración, y eso es lo que estamos, han cerrado más de 5.000 tamos en la Argentina. O sea, que mientras dicen que quieren combatir a las corporaciones, han trabajado para que cada vez haya mayor concentración de producción en pocas manos, con las cuales es más fácil negociar, pero los consumidores perdemos. Perdemos como consumidores, perdemos como contribuyentes y perdemos como ciudadanos en un sistema altamente concentrado de poder, donde el hiperpresidencialismo, todo en manos de la presidenta, nos deja en situación de precariedad, de equilibrio institucional, de incertidumbre, y donde no tenemos un lugar donde ir a debatir. Bueno, a ver, llévenos el apunte, porque lo que nosotros aportamos es importante. El mismo Congreso es una escribanía del Poder Ejecutivo Nacional. Ni siquiera los proyectos que presentan los legisladores del Frente para la Victoria se tratan. Solamente se tratan los proyectos que le interesan a la Presidenta. Eso es una fenomenal concentración de poder a expensas del ciudadano común. Sabemos que sin el campo el país no marcha, pero ¿y las industrias? ¿Cree usted que a través de tantas industrias que se han inaugurado puede que llegue adelante el país? No, primero que no hay una política de crecimiento ni de incentivos para que la industria realmente funcione como debe ser. Córdoba, el día que estábamos debatiendo el presupuesto, ese día se anunciaban vacaciones anticipadas para más de 2.000 trabajadores en la industria automotriz de Córdoba. O sea, estamos hablando de una industria consolidada, con años de experiencia y con un aporte productivo impresionante. No es cierto que haya industrias que estén produciendo. Es más, aún en los números mentirosos que da el gobierno, sabemos que lo único que ha crecido es el empleo público. No hay empleo privado, no hay crecimiento de empresas, no hay incentivos y no hay apoyo para los microemprendimientos, ni siquiera hay apoyo para las empresas pequeñas. Sí hay discrecionalidad para los amigos del poder. Nosotros vemos lo que ha crecido, empresas que hace 10 años atrás nadie las conocía y que hoy son multimillonarios en el juego, en la minería, en la explotación hidrocarburífera, en medios, pero hace 10 años atrás eran comunes y corrientes ciudadanos que a duras penas sobrevivían con lo que ganaban. Entonces, toda esa parte que en algún lado ha crecido, ha engordado bolsillos, no se ha hecho a expensas de otros que no necesitan. Bueno, y también, dejando un poquito el lado del campo, sabemos que a veces a través de las industrias o a través de los planes sociales, los que se ven perjudicados son los jubilados en este caso. Y por supuesto, la ANSES es la fábrica de billetes que no puede tener, que no da abasto cuando no da abasto Chicones. Son los recursos de nuestros jubilados que se están hipotecando el futuro de las futuras generaciones que se tienen que jubilar con los fondos que están gastando hoy. Cuando la presidenta dice que no se ha aumentado la deuda externa, está mintiendo en el sentido de que lo que se ha aumentado de manera escandalosa es también la deuda interna. Entonces, el ANSES hoy es el gran financiador de programas como el Fútbol para Todos, a expensas de que haya jubilados que estén 10 años litigando para que el Estado les pague lo que realmente les ha reconocido y que no hay derecho que tengan que pasar más de 10 años para cobrarlo. Hay gente que está terminando su periodo vital. ¿Por qué se lo somete a la tortura de tener que estar esperando, litigando contra el Estado 5, 7, 8 años para poder cobrar? La verdad que eso son una de las grandes injusticias que por más propaganda y publicidad que hagan, no van a lograr tapar la deuda enorme que están generando con el sector de jubilados en el país. Bien, y por último, ¿cómo ve usted hoy el país y qué espera dentro de 2 años?
Bueno, yo al país lo veo con la precariedad institucional que nos hace depender de una sola persona. Hoy tenemos la presidenta internada, la mayoría de la Argentina muy disconforme con una pésima imagen del vicepresidente que ella misma eligió y que ganó igual que ella con el 54% de los votos, pero que ha desprestigiado enormemente a la gestión kirchnerista y a la institución de la vicepresidencia por toda la conducta que él tiene, todas las sospechas que ha ocultado sobre corrupción. Entonces, estamos en una situación de precariedad que nos hace ver que es más importante fortalecer las instituciones que depender de una sola persona, por importante, capacísimo que parezca. Yo creo que es la deuda pendiente de consolidar la República, de que los tres poderes puedan funcionar de manera independiente, articulados, pero cumpliendo con el rol que les otorga la Constitución Nacional. El Congreso no puede ser escribanía del Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo no puede funcionar una sola persona sin gabinete, sin ministro, sin cumplir con todas las exigencias que le manda la Constitución Nacional. Por ejemplo, el jefe de ministros tiene que ir una vez por mes a dar cuentas al Congreso y la última vez que fue en junio del año pasado. O sea, nunca más pisó la Cámara para dar ninguna explicación. Y los jueces, por supuesto, el Poder Judicial también con la independencia suficiente para poder controlar la constitucionalidad de las leyes o hacerlas cumplir en donde el Poder Ejecutivo las esté violentando. Entonces, ¿cómo veo estos próximos 2 años? Yo espero que la madurez de 30 años de democracia ayude a que una clase dirigente no se equivoque tan feo y termine tirando por la borda estos 30 años. Que el justicialismo que lleva tantos años en el poder y que la experiencia nos indica que muchas veces han dirimido de la peor manera posible sus internas, lo hagan de manera civilizada. ¿Por qué? Porque cuando quieren participan en internas y además las zanjan con votos y no con balas. Eso sería muy importante. Y la otra es que pueda haber acuerdos por encima y más allá del relato que están más de acuerdo a la realidad y entonces nos permite a los ciudadanos una tranquilidad hacia dónde vamos, que nos podrá gustar más o menos, pero si vemos que está canalizada de manera institucional, de manera racional y de manera razonable, vamos a llegar al 2015 cuando se llega a los finales de ciclo. Bueno, algunos tendrán pena porque se termina y otros tendrán mucha ilusión porque empiezan los distintos. Además también, bueno, para finalizar, sabemos que está y no está la reelección. ¿Qué opina usted en el caso de que llegara a haber una reelección? No, es imposible. La reelección no le dan hoy los números a la presidenta y de ninguna manera con el horizonte que se tiene podría tenerla. Es una utopía que han ido fogoneando para evitar la pérdida de apoyos a la presidenta, pero no es posible hoy y no va a ser posible el 28 de octubre. Bueno, Patricia, le quiero agradecer, muchísimas gracias por la nota, la dejamos, sabemos que ya se tiene que ir, bueno, muchísimas gracias y que tenga usted muy buen viaje, gracias por... Bueno, muchas gracias a ustedes, los felicito, siempre ver gente joven trabajando y de manera tan entusiasta es un placer, así que bueno, muchas gracias y será hasta la próxima recorrida. Muchísimas gracias. Bueno, fundamentalmente porque el 7 de octubre próximo creo que en Argentina se llevan adelante elecciones, como todos ya lo venimos viendo en estos últimos días, a través de los medios, unas elecciones muy importantes que tienen que ver con la definición de los representantes de nuestra Diputación Nacional en los próximos 4 años. Y porque estas elecciones creemos y estamos convencidos que tienen un dedicamiento especial por el hecho que dentro de 2 años se llega a un fin de ciclo, a un cambio en el gobierno nacional, porque constitucionalmente así lo dicta la Carta Magna, no va a poder seguir la presidenta siendo reelecta, y porque el orden provincial también comienza a visualizarse a partir de las elecciones de agosto un cambio de ciclo de acuerdo al resultado electoral que se ha visto. Digo, 23% sacó la zona de Córdoba, el radicalismo tuvo una recuperación importante, pueblos, escuchando a los vecinos, entrando al contacto con las asociaciones intermedias, con los dirigentes. Bueno, esta es nuestra propuesta, hacerlo con mucha responsabilidad. Creemos que la alternativa nuevamente vuelve a ser una alternativa importante de oposición al radicalismo en este ámbito provincial. Y además, el 25 de octubre, en estas próximas elecciones, ¿usted cree que va a haber un cambio? El cambio ya se ha dado en la provincia de Córdoba.
la provincia de Córdoba, como te decía hace un momento, el oficialismo, con la fuerte propaganda, con la fuerte publicidad oficial, logró sacar solamente el 23%, más del 50% que había ganado hace 2 años atrás. El radicalismo tuvo una recuperación importante en el sur, y aquí es donde particularmente nosotros tratamos de explicar el camino de los vecinos de los pueblos del sur, la importancia que representa nuestra lista. El radicalismo hoy lleva en mi persona el cuarto diputado de la posibilidad de ingresar al Congreso, de llevar la voz del sur. Ninguna de las otras 3 extracciones, que son extracciones del peronismo, no son Frente para la Victoria, ni Córdoba y PRO, llevan candidatos con posibilidad de representar al sur con voz en el Congreso Nacional. ¿Y por qué estamos convencidos de que es importante que el sur esté representado en el Congreso? Fundamentalmente, porque los 2 años siguientes en la Argentina se definen cosas que van a ser muy profundas para la década que viene. Se define justamente el equilibrio en el Congreso Nacional y alianza a través de debates y consensos, y se logra una equiparación de fuerzas. Ahí es donde el radicalismo me parece que adquiere una preponderancia importante, y fundamentalmente también en Córdoba. En Córdoba hoy estamos asistiendo, como decía, uno de los momentos de la verdad institucional más profundo del 83 en adelante. La posible connivencia entre el narcotráfico y la fuerza de seguridad de la provincia, son cuestiones que en la ciudadanía cordobesa me parece que reflejan un resultado de preocupación muy grande. Me parece que nuevamente la ciudadanía ante estos hechos de falta de institucionalidad, de falta de seguridad, de corrupción, de altos índices de inflación, vuelve a ver en el radicalismo ese partido que hace justamente ahora 30 años volvió a recuperar la democracia en Argentina en base a esa fortaleza, los valores, la de la institucionalidad. Y bueno, ese es nuestro gran desafío. Por eso hemos hecho una lista con una buena distribución regional, con la experiencia de un diputado como Caragual, que realmente ha tenido una coherencia en estos años en el Congreso Nacional, y abajo de los Caragual con una gente que realmente tiene gestión en cada uno de los ámbitos, y es gente joven, caras nuevas, que me parece que es un poco lo que está necesitando la sociedad en este momento, ¿no? Sin duda, y además también un buen cambio a través de Aguar. Y yo le pregunto, ¿cree usted que, bueno, a pesar de la gente que dice tengo que votar porque es una obligación, y de ahí es más, por ahí la gente está confundida o no? Mire, yo creo que en esta oportunidad, la verdad que yo también soy un dirigente y soy intendente de un pueblo como el de ustedes, un pueblo de 2.000 habitantes del sur de la provincia de Córdoba. Y hace mucho tiempo que vengo en esto de la dirigencia y del trabajo a través de mi partido político, el trabajo social permanente durante estos años. Creo que como pocas veces la gente hoy tiene bien diferenciadas las alternativas electorales. Por un lado, como lo decía, Unión por Córdoba, Frente para la Victoria y PRO representan a una fracción del peronismo que indudablemente gobierna 2 de esas fracciones, la nación y la provincia, y que hoy me parece que están un poco preocupados en dirimir su interna para ver cómo dentro de 2 años sigue manteniendo esa fracción de poder. Y por otro lado, como partido de oposición, que se diferencia fundamentalmente en su propuesta y en esto que tiene que ver con la defensa de las instituciones, está el radicalismo con esta alternativa, que para nosotros no ha sido fácil de constituir. Mire, le doy un solo ejemplo. Mientras algunos partidos optan en estos años difíciles que se vienen en la Argentina por elegir candidatos que sean rápidamente conocidos en cada uno de los ciudadanos de Córdoba, que vienen del deporte, que vienen de la locución, el radicalismo está hecho una apuesta diferente. Pone a alguien con experiencia y con coherencia en los años de desarrollo en el Congreso Nacional. Pero abajo de ese alguien importante también hay mucho componente joven, caras nuevas y con experiencia de gestión. Por eso Soledad Carrizo, número 2, intendente de Quilino, 36 años, ha cambiado su pueblo, ha llevado el gas, las obras básicas al pueblo más pobre del norte de la provincia de Córdoba. En el caso mío, en La Cautiva, también hemos podido hacer cosas importantes, hemos podido radicar industria, hacer políticas importantes con los jóvenes. También 45 años. Diego Mestre
35 años hermano del intendente de Córdoba. Hemos incorporado quizás el atajo más difícil que es el de la renovación, el de la experiencia, el de la seriedad. Pero estamos convencidos que en esta oportunidad la ciudadanía va a tener la posibilidad de analizar esas cuestiones y creo que el radicalismo comienza a prepararse con mucha fortaleza. En agosto hemos tenido un resultado electoral muy favorable en el sur para ser una alternativa en el 2015, pero también para ser un protagonista importante en el Congreso Nacional. Y en el caso del sur, bueno, a través de mi persona, la enorme responsabilidad, que más de representar un partido político, tener la representación de un sur que ha sido tan olvidado en estos últimos tiempos a través de los 4 departamentos, ¿no? Esa es la responsabilidad que tenemos fundamentalmente en la pelea del sur. Este país tiene una regulación. Sin ninguna duda va a ser protagonista la música radical. Tiene la obligación, en momentos, como lo decía, en momentos tan importantes de la historia argentina, el radicalismo de volver a ser protagonista en momentos difíciles del país, momentos difíciles en el orden nacional y en el orden provincial. No tengo absolutamente ninguna duda, pero sí, la verdad que en este cambio que estamos proponiendo el radicalismo también debemos expresar a la gente que venimos a proponer también un cambio en la forma de hacer política. Digo, a tratar de que los dirigentes tengamos menos asimetrías entre nosotros mismos, menos peleas, esas peleas que a veces responden más a intereses personales, que a los intereses de quienes gobernamos terminan afectando el bolsillo y la vida cotidiana de cada uno de los habitantes de Córdoba. Yo le pongo un solo ejemplo: la pelea permanente entre la presidenta y el gobernador, o entre el gobernador y la presidenta en estos tiempos, hace que en Córdoba cada trabajador pague el combustible 30 centavos más baratos, que más de 300.000 jóvenes en Córdoba, 300.000 jóvenes en Córdoba en los últimos 14 años no hayan tenido la posibilidad de tener un acceso a una vivienda, porque la verdad que no le interesa a Córdoba hacer vivienda, no lo ha hecho en estos 14 años. Pero además, en estos 14 años tampoco ha mejorado la ruta 35, la ruta 36, la ruta 4, la ruta 8A. Realmente en Córdoba ha sido muy abandonado el sur de la provincia. Me parece que esas asimetrías contribuyen en estos últimos tiempos a que ese abandono se profundice, y si a esta cuestión le agregamos una inflación muy grande, corrupción, connivencia entre la droga y la policía, quienes deberían salvaguardar por nuestra seguridad, me parece que es un combo que merece un desafío importante, un cambio rotundo de política, y en eso el radicalismo me parece que con seriedad y con esta renovación está en condiciones de poder ir afrontándolo. Bueno, nosotros les queremos agradecer por la nota, a su disposición. Yo les agradezco a ustedes por su trabajo y fundamentalmente por permitirme llegar con mucho respeto a cada uno de los hogares de esta linda comunidad, más grande que la mía, y pedirle a la gente que en esta instancia, el 27 de octubre, podemos hacer una gran contribución a la democracia. Y la gran contribución a la democracia, por lo menos de mi parte, no la voy a encontrar pidiéndole solamente el voto para mi partido. Yo diría que si solamente nos tomáramos 15 minutos cada uno de los que vamos a votar y tuviéramos la posibilidad de encontrar por nombre, por Google, en una computadora, poner los nombres de los 4 candidatos que representan a cada lista, realmente podríamos hacer un análisis tan profundo de lo que contienen esas listas y realmente podríamos avanzar en el voto en base a un análisis interesante. Esa es la mayor contribución que le puede hacer un ciudadano común a la democracia, analizar quiénes son los miembros que componen las listas. Y mire, en el Congreso Nacional, fundamentalmente este mensaje para la comunidad de Roca, de Alejandro Roca, se necesitan en estos 2 años, por lo que se define en Argentina, gente con mucha experiencia. Yo le digo, y le pongo como ejemplo, difícilmente si me pone a mí a planchar una camisa no le vaya a quemar el cuello. Difícilmente si me pone a mí a dirigir un partido de fútbol no le vaya a cobrar 2 penales que no existen, porque no es lo que he hecho en estos años. En estos años se necesita gente con experiencia que se haya preparado para estar en el Congreso Nacional y no tanta banalidad y pelea en la política. Ese es el desafío que traemos nosotros como dirigentes jóvenes, como dirigentes que queremos cambiar la política, y sobre todo en base a qué, a lo que he podido hacer en mi pueblo. Mucha participación de los jóvenes, con opinión, no para pegar afiche. En mi pueblo hemos sido muy exitosos en la gestión, gracias a Dios, y los cambios no lo hizo un intendente iluminado, los cambios lo hicieron quienes abrieron las puertas a los jóvenes, y esos jóvenes con ideas, créame, han llevado una transformación hermosa en la cautiva. Yo la he ejecutado, los jóvenes la han planteado. Mucha importancia para la juventud del futuro de la Argentina, ese es el desafío. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.